lenguaje nos marca en la vida como seres humanos, somos una especie simbólica y de alguna manera el lenguaje, las palabras, las estamos utilizando como verdaderos objetos. Hay mucha investigación que demuestra que una palabra sustituye al objeto al cual está denotando, ¿no? Entonces, las palabras tienen, si no exactamente el mismo, casi tanto poder como cualquier otra realidad. De hecho, el lenguaje es el que nos permite tener ideas y conceptos que sin el lenguaje no tendríamos jamás. Hemos hecho varios experimentos ya sobre el lenguaje. A mí me interesa mucho el lenguaje porque me dedico a la evolución humana. Y el lenguaje es crucial, es fundamental para entender por qué nuestro cerebro es distinto. Entonces ya hace tiempo, en el año 2009, publicamos un artículo en colaboración con el Jardín de Junio, fue de hecho cuando comenzaban nuestras colaboraciones, donde queríamos ver un poco el poder del lenguaje sobre cosas tan relativamente ajenas a lo que es el lenguaje, como una tarea de atención selectiva visual, donde la gente tenía que clasificar o tenía que determinar la forma, el color y la posición en el espacio de los objetos. Bueno, pues resulta que si durante la tarea los sujetos estaban escuchando entre un ensayo y otro palabras de ánimo, palabras pronunciadas por un locutor, que no tenían nada que ver con la tarea, que eso era lo curioso, podían equivocarse y aún así recibían palabras de lo estás haciendo muy bien, eres muy bueno, sigue así, sigue con ello. Bueno, pues notamos que el cerebro adelanta su tiempo en la percepción de la forma de los objetos. Son ejemplos de la influencia del lenguaje en nuestro comportamiento, para no hablar de las decisiones. Luego hemos seguido investigando, y sobre todo con el lenguaje emocional. Por ejemplo, en otro experimento que publicamos en el año 2012, es que si un párrafo, un breve párrafo, tiene un contenido positivo, o también si lo tiene negativo, frente a los neutros, eso influía en la comprensión del lenguaje que venía después del párrafo. Es decir, curiosamente, la emoción que contenía el lenguaje activaba a la gente y lo curioso es que le tergiversaba o le afectaba en la propia comprensión de las reglas del lenguaje, incluso del contenido y del significado de las palabras del lenguaje. Es decir, que constatamos científicamente que efectivamente, una vez más, el lenguaje influye en la actividad cerebral. Y aún hemos ido un poco más allá. Hace poco también publicamos un artículo donde quisimos ver el efecto de las palabras puras y duras, pero metidas en el lenguaje. Pues resulta que las palabras que tienen contenido emocional, una palabra sola, metida dentro de un discurso, de una conversación, era capaz de cambiar la forma de pensar de las personas que estaban sufriendo el experimento, que estaban siendo objeto de experimentación. En un sentido muy curioso, las palabras positivas, frente a las negativas, provocaban inmediatamente que la gente utilizara una forma de pensar que se llama heurística. Es decir, en el pensamiento humano se distingue normalmente entre el pensamiento heurístico y el pensamiento lógico. El lógico está basado en normas, pum, 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 y el heurístico está más basado en la conexión o la asociación por relación de contenido o porque las cosas son aparentemente así. Es decir, la heurística no sigue normas. Pues lo que vimos es que las palabras positivas inmediatamente provocaban esta forma de pensar heurística, que afectaban incluso la sintaxis del lenguaje. De la neurociencia, el significado de las palabras tiene que ver con las áreas del cerebro que están implicadas en lo que significa esa palabra. Quiero decir, la palabra brazo me activa en el cerebro la zona que yo tengo para sentir mi brazo y para moverlo. Bien, pues con las emociones pasa exactamente igual. Las palabras emocionales son capaces de provocar la activación, sea mínima o sea media, del cerebro límbico, del cerebro emocional. Y nuestras decisiones están más bien basadas en las emociones. Sin emociones seríamos máquinas, no tendríamos objetivos. Los objetivos nos los marcan las emociones. Podemos acceder a estas emociones, podemos provocarlas con el lenguaje. Y bueno, el lenguaje al final lo estamos usando, las palabras las usamos como objetos, no como representaciones de los objetos, sino como el objeto mismo, y por lo tanto pueden provocar los mismos efectos que esos objetos.